Ya hemos podido estudiar cómo grandes hombres de fe manifestaron su confianza en la resurrección. Pudimos ver cómo personajes incluso con sus labios expresaron de que ellos confiaban que esto en algún momento podría ocurrir inclusive con ellos. Sin embargo, ¿cuándo es que ocurre esto por primera vez de manera concreta? ¿Evidencias tenemos acerca de resurrecciones antes de que lleguemos a la muerte y resurrección de Jesús? Y si tenemos evidencias de que hubo resurrecciones antes, ¿qué rol cumplen? Podremos estudiar de que todos estos eventos significativos apuntan a una gran verdad. Estamos siendo desafiados a creer. Lo que ocurre con Jesucristo no es algo aislado, sino que la muerte y resurrección de Jesús vienen a ser el último y el mayor desafío, si es que nosotros estamos dispuestos a creer. Esta semana, resurrecciones antes de la cruz. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Lecciones de la Biblia. Ya estamos en nuestra quinta etapa de este recorrido, ¿no es cierto?, juntos, explorando este tema tan fascinante, la vida eterna, pero ciertamente el problema doloroso de la muerte, pero la gran esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Está con nosotros nuestro invitado para esta temporada, el pastor Sergio Celis. Pastor, confiamos que ha estado bien. Gracias a Dios todo bien, ya en plena primavera, así que buen clima, buen ambiente, mitad de semestre, así que creo que todo nos ha marchado muy bien durante esta etapa y feliz de poder estar una vez más aquí compartiendo las enseñanzas, las lecciones de la Biblia. Espero que los alumnos también se sientan igual de dichosos a mitad de semestre, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos de tenerlo todavía aquí con nosotros, acompañándonos en esta temporada. Y ciertamente a cada uno de nuestros amigos reciban nuestro abrazo y saludo también. Desde los diferentes lugares donde nos observan, reciban allí este saludo de parte del equipo de Nuevo Tiempo. Estamos explorando estos diferentes tópicos bajo este gran tema que es, ¿no es cierto?, esta esperanza de la vida eterna, que es la gran solución de Dios a este problema de la muerte. Ahora, hablando acerca de la resurrección, ya pudimos ver algunos pasajes del Antiguo Testamento en donde esta esperanza la vemos instalada en lo que los profetas comparten con nosotros y también formó parte de la confianza de incluso patriarcas que los vemos tan lejanos y sin embargo ya ellos vislumbraban esto. Una cosa es creer en la resurrección, una cosa es hablar de ello, pero ¿será que hubo resurrecciones en el tiempo que nosotros llamamos, ¿no?, el tiempo del Antiguo Testamento? Tenemos algunos episodios allí. ¿Cuál será el significado de ellos? Eso es lo que tenemos ahora por delante. ¿Qué episodio tal vez significativo tenemos ya en las Escrituras de alguna resurrección? Quizás antes de ir a eso, esto es muy importante, ¿no? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento va a llamar a Jesús el primogénito de los muertos, ¿no? El primero.
que viene la vida. Hablaremos un poquito más, un par de semanas más adelante acerca de esto, de la resurrección de Cristo, pero vemos que incluso antes ya hay algunos resultados de la obra del mismo Cristo en el pasado. De manera retrospectiva, Dios llamó a la vida a algunos personajes. Ya vimos que en lecciones pasadas que la muerte está relacionada con el fin de la vida, no hay un estado intermedio consciente, sino que deben esperar hasta la resurrección. Pero ya hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, antes de la muerte de Cristo, algunos ejemplos de personas que fueron resucitadas y que de alguna manera anunciaban, prefiguraban esta promesa de la resurrección. Y quizás uno de los primeros personajes que nosotros encontramos que pasó la muerte, pero que hay evidencia bíblica de que fue llamado nuevamente a la vida, es Moisés. Nosotros tenemos allí, por ejemplo, en Judas es un corto libro que tiene un solo capítulo, y en el versículo 9 de Judas, ¿no?, penúltimo libro de la Biblia, dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, hay aquí un tema bien extraño, ¿no? Y quizás novedoso para algunos tal vez, porque muestra a Miguel enfrentando a Satanás, que es una característica que hemos visto durante este trimestre, que Miguel aparece reiteradamente en la Biblia confrontando a Satanás. Y aquí aparece Miguel disputando contra Satanás, disputando con Satanás el cuerpo de Moisés después de su muerte. Y luego nosotros vamos a encontrar que en Lucas capítulo 9 aparece Jesucristo en el monte de la transfiguración, y hay también un momento interesante, versículos 28 en adelante. Quizás vamos directo al versículo 29, cuando dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Cuando nos confrontamos con estos textos, decimos: ¿qué pasó con Moisés? Sabemos lo que pasó con Elías. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, se nos dice que Elías fue tomado en un carro de fuego y llevado al cielo. Pero de Moisés no tenemos tanta evidencia al respecto a qué pasó, aparte de lo que dice ahí en Judas, de que después de su muerte hubo ahí una disputa por su cuerpo. Lo cual nos lleva a la conclusión de que, ya que aparece aquí, podemos concluir de que Moisés fue resucitado por Dios y llevado a vivir al cielo con él. Por lo tanto, es una de las primeras evidencias que tenemos, uno de los primeros ejemplos que tenemos de que la promesa de la resurrección se cumplió ya en algunos personajes, ya en el Antiguo Testamento, y en este caso el ejemplo de Moisés. Ahora, ¿será que tenemos solo el testimonio de estos libros? ¿Cuál habría sido la impresión que tenían los diferentes pensadores o quienes reflexionaban sobre estos eventos históricos, ¿no es cierto?, dentro del propio pueblo? Es interesante indagar un poco ahí. Haciendo un poco de investigación me di cuenta de que tanto Filón de Alejandría, que si bien podemos mirar con cierto recelo mucho de lo que él escribió, muy alegórico, muy de leer entre líneas cosas que en realidad no están en el texto, pero es el que introdujo filosofía griega al judaísmo, una mezcla bastante especial. Quería congraciar tal vez las escrituras judías frente a la opinión de la filosofía griega, ¿no? Pero es interesante que al menos él hace, en su revisión de estos eventos históricos, él reconoce y ve, ¿no es cierto?, una participación incluso de ángeles en esta sepultura de Moisés, y reconoce de que él también, al menos así él lo describe, habría resucitado. Lo mismo pasa con Flavio Josefo, que también ahora él está queriendo congraciarse con los romanos, ¿no es cierto? Él dice, bueno, todo lo que ocurrió aquí con las guerras judías, en realidad
tiene una explicación, hay circunstancias, está el rol de ustedes también como romanos que precipitaron esto inevitablemente, pero en sus libros, ¿no es cierto?, Antigüedad de los Judíos también, él respalda, digámoslo así, el testimonio bíblico. Por lo tanto, vemos que por lo menos estos hombres que están tratando de hacer sentido de su propia historia, no la cuestionan, más bien aceptan el testimonio de las Escrituras, y si bien pueden encontrar ciertas tangentes o ir en otras direcciones tal vez por su agenda personal, lo curioso, lo que me parece significativo es que ellos no cuestionan el relato bíblico, y por lo tanto eso debiera también servirnos de lección. Hay ciertas cosas ineludibles, no las podemos evitar. Son testimonios tan claros de la Escritura que en realidad, aunque tengamos otras ideologías rondando, no podremos negar la evidencia que está frente a nosotros. Así que esta podría ser la primera, ¿no es cierto? O la primera que por lo menos el texto bíblico nos relata, ¿ya? En este contexto de habiendo muerto, resucitó. Porque alguien podría confundirse y pensar en quién, por ejemplo. Enoc. En Enoc, pero él no alcanzó a morir. No, ¿no es no cierto? murió. Dios se No lo traspasó llevó. la muerte, ni tampoco Elías. En Justamente. cambio, Moisés sí. Es interesante cómo el libro Patriarcas y Profetas describe este momento, ¿no? Cómo Cristo junto con ángeles, dice, toman a Moisés y dice allí en la página 511, por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre diciendo, el Señor te reprende, etc. Hay una descripción muy bonita allí de Cristo mismo, ¿no? Ellen White describe a Cristo actuando en beneficio de Moisés para llevarlo al cielo, ¿no? Un momento de resurrección. Y uno podría pensar por qué la disputa. Satanás es llamado el acusador. Él siempre va a buscar la razón para que alguien no se salve, ¿no es cierto? O en este caso, tal vez sus argumentos allí eran, Moisés tiene que quedarse aquí sepultado, ¿no? No merece, no le corresponde. Sin embargo, Dios tiene sus planes, ¿ya? Y qué lindo es ver ese ejemplo que también puede servir de bálsamo y de aliento también para nosotros. Dios defiende la causa de sus hijos. Exacto. Puede haber una lista de elementos que Satanás quiere usar en nuestra contra, pero hallamos perdón en Jesucristo. Amén. Quizás un punto también a destacar acá es que en la transfiguración Moisés aparece junto a Elías, porque alguien podría argumentar, no, pues es que no es que haya resucitado, sino que es su espíritu, su alma, ¿no es cierto? Pero aparece junto a Elías. Y Elías fue llevado, transportado al cielo de manera corpórea, ¿no? La Biblia dice que vino un carro de fuego y fue llevado de manera presencial, o sea, a la vista de Eliseo, ¿no? Y fue llevado por ángeles, ¿no? Un carro de ángeles, un carro de fuego, vamos a decir, a los atrios celestiales. Y Elías se aparece a Jesucristo junto con Moisés. Pues, por eso, si Elías fue llevado de manera, digamos, física, corpórea al cielo, y aparece a Jesucristo, tenemos que concluir que Moisés aparece en las mismas condiciones, ¿no? De manera física, corpórea, y por lo tanto su cuerpo, a raíz de lo que dice Judas 9, podemos concluir de que fue resucitado y fue llevado también al cielo. Y bueno, y de hecho así habría sido percibido por los discípulos. Entre los tres que estaba Pedro. Pedro de hecho los ve tan físicos y corpóreos hablando con Jesús que él quiere hacer unas ramadas, etcétera, para que ellos habiten, se queden ahí. No los vieron como una aparición etérea, no, los vieron como carne y hueso ahí presentes. Así que, bueno, lo interesante sería, y la gran reflexión sería, ¿qué impacto tienen estas resurrecciones? Por lo menos para nosotros no vemos que algo haya cambiado en el mundo debido a eso. Sin embargo, en retrospectiva, vamos viendo de que el ofrecimiento que lo aceptamos como para nosotros,
Dios en su generosidad ya podía ir dando anticipos de esto y finalmente va construyendo toda esta lógica en donde lo que Él promete ya va dando ciertas evidencias o muestras previas, pequeños anticipos de lo que será esta expresión mayor. Y por eso Elías y Moisés son representaciones tan claras, los que han de pasar a la vida eterna sin ver muerte, como es el caso de Elías, y los que han de entrar a la vida eterna después de haber experimentado la muerte, como fue Moisés. Pero todavía estamos esperando el magno evento, ¿no? que ha de garantizar eso para todos. Son lindas figuras de lo que Pablo describe, de lo que ocurrirá en el momento de Jesús. Algunos que serán resucitados para encontrarse con Él y otros que serán transformados, pero los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados. Sin haber alcanzado a ver la muerte. Exactamente. Bueno, si avanzamos un poco más en la historia, hay por lo menos, y de hecho ya hemos mencionado a Elías, así que él de hecho es uno de los personajes, quien le sigue también su discípulo, podemos decir, Eliseo. Hay una experiencia muy similar en el caso de ambos. El primero, ¿no es cierto?, llega al hogar de una viuda, hay una gran sequía en Israel, está el rey Acab, ¿no es cierto?, hay mucha maldad en Israel y ellos todavía queriendo rendir cierta lealtad a estos dioses paganos, Baal, la diosa Acera, están confundidos, podríamos decir, si queremos no ser tan duros con ellos. Ellos están confundidos respecto a quién es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios sería el que haría caer fuego del cielo y el trueno, ¿no? Y junto con él vendría la lluvia finalmente después de esos años de sequía. Pero mientras Elías, ¿no es cierto?, se aleja de la región de Israel, él llega a la casa de una viuda. ¿Qué pasa allí? Bueno, eso está en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta, ¿no? Una región que está fuera de los límites de Israel. Interesante, ¿no? Sin embargo, encuentra allí una mujer que lo recibe, una situación de mucha, vamos a decir, al borde de morir de hambre prácticamente, ¿no? Le pide de comer, solamente hay unas pocas cosas, pero el Señor bendice la dadivosidad de esta mujer que le cocina a Elías y le da la oportunidad de vivir, vamos a decir, sostenidos por la mano de Dios. Pero algo sucede después en el versículo 17, dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Una vez más, vemos aquí un ejemplo de lo que es la muerte, ¿no? Cuando deja de respirar. Algunas semanas, ¿no? Exacto. Sí. Y ella le reclama a Elías, le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y Elías llama, le dice, dame aquí tu hijo. Lo toma Elías, lo lleva a su aposento, lo puso sobre su cama. Dice el versículo 20 que clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías y el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. ¿No? Y son fuertes las declaraciones de la mujer, ¿no es cierto? Ahora conozco, dice. Ya, no solo que tú eres un siervo de Dios, sino ha tenido una experiencia tanto más profunda ahora con Jehová, con Dios. Vamos a explorar, ya tenemos que hacer una pequeña pausa, queridos amigos. Ya vamos a volver porque tenemos también la experiencia de Eliseo. Así que vuelvan con nosotros en un par de instantes, ya seguimos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer en nuestra compañía en el programa Lecciones de la Biblia.
Estamos revisando algunas de las instancias históricas, hechos, narraciones reales, en donde ya vemos cómo Dios va dándonos anticipos respecto a esta gran promesa de la resurrección. Estábamos revisando recién aquí con el pastor Sergio Celis este episodio en la vida de Elías. Sin embargo, ya cambiando de libro, pasando al segundo libro de los Reyes, encontramos también un episodio que en algunos aspectos se parece, en otros no tanto. Ya no es una viuda, por ejemplo. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con una resurrección. ¿Qué hay de singular en este relato? Bueno, estamos ahora en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Y aparece aquí Eliseo interactuando con una tsunamita. Aparece primero en el capítulo 4 este milagro de las vasijas de aceite, ¿no es cierto? Y que es una viuda, pero aquí ya después pasa a una mujer que es de Sunem, conocida como la mujer tsunamita, ¿no? Hay otra tsunamita después que aparece ahí en Cantares, pero no es la misma. No es lo mismo, no es la misma tsunamita, ¿no? Y es interesante que esta es una mujer que decide mostrar hospitalidad hacia Eliseo, ¿no? Y manda a construir un cuarto para poder recibir al hombre de Dios. Y luego, al ver que es tan bondadosa, tan amorosa, hospedadora, ¿no? Yo imagino hay damas, ¿no? Hay personas que tienen ese don, ¿no? De hacer sentir bien a la gente, de entregar cariño. Y al ver la bondad de esta mujer, Eliseo le pregunta a su siervo, ¿cómo podemos ayudarla a ella? Y su siervo le dice, ella no es mamá. Lo cual en ese tiempo era un elemento muy, muy importante para la sociedad y para una mujer especialmente. El ser madre era quizás el mayor prestigio que podía tener una mujer dentro de la sociedad, algo que se valoraba mucho y que en la Biblia también valora mucho la capacidad maternal, una bendición. Y ella quería, como cualquier madre de la época, quería tener esa bendición. Y entonces Eliseo ora a Dios y se le da un hijo, ¿ya? Y ahora lo que pasa es que ese hijo por el cual Eliseo oró y el hijo que se le da llega a enfermarse. Dice el versículo 17, versículo 18, perdón, dice, el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre que estaba con los segadores, comenzó a gritarle, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. Este lo tomó y lo dio a su madre, la cual lo tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Qué escena más triste, ¿no? Una madre que anheló tanto tener un hijo y tener a ese hijo ya y ver que de un rato para otro, ese hijo que estaba saludable, trabajando en el campo, muere en sus brazos, muere en su regazo. Subió ella entonces, dice el versículo 21, lo puso sobre la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Llamó luego a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo a ver al varón de Dios y regrese enseguida. Bueno, la mujer hace... viendo que su hijo ha muerto, lo deja ahí sobre la cama, pero ella no se rinde, va a buscar al hombre de Dios. Y dice que partió, dice el versículo 25, llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio, le dijo a su criado Jesse, ahí viene la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle, le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Bien, dijo ella. Cuando llegó donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió a sus pies. Jesse se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está muy angustiada y Jehová me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Ella dijo, ¿acaso le pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Eliseo dijo entonces a Jesse, ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y ve. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño.
La madre del niño dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo se levantó entonces y la siguió. Giezi se había adelantado a ellos, se había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero este no tenía voz ni daba señales de vida. Así que volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó, se paseó por la casa de una otra parte, después subió, se tendió sobre el niño nuevamente, entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Un relato bien detallado, ¿no es cierto?, que vemos acá, de cómo Dios reconoce la bondad de esta mujer a través de un hijo y Dios utiliza a Eliseo para poder devolverle la vida a este niño. Son relatos que nos muestran que a través de hombres como fueron Elías y Eliseo, quizás de los grandes profetas del Antiguo Testamento. De hecho, la figura de Elías es muy recurrente también en el Nuevo Testamento por las señales que realizó, la manera en que se manifestó el poder de Dios en esta época del pueblo de Israel fue bastante interesante. Y acá vemos que a través de Elías y Eliseo se realizan 2 resurrecciones de niños por amor a su madre. Y qué lindo que sean de niños, ¿no? Podríamos destacar que Dios podría haber resucitado a grandes personajes de gran importancia para el pueblo de Israel, pero acá dice que el poder de Dios y el amor de Dios se manifestó hacia 2 mujeres que amaban a Dios, que confiaban en Él al resucitarles sus hijos. Y en el caso de la primera, de la viuda de Sarepta, ya lo mencionabas, esto era una región ajena al pueblo de Dios. De hecho, Jesús en Lucas, al menos como Lucas registra, allí en el capítulo 4 de ese evangelio, Jesús ha vuelto a Nazaret, ha predicado en la sinagoga de Nazaret, lugar donde él creció. Y sin embargo, no están ellos impresionados con Jesús, siguen viéndolo como el hijo del carpintero nada más. No están aceptando, no están dispuestos a creer. Y Jesús justamente hace este alcance. Dice, no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta sin honra, sino aquel que está incluso en su propia tierra. Y Él les recuerda este episodio de Elías, que habiendo muchas viudas en la tierra de Israel, Elías fue enviado aún en Sarepta. Y ahí ocurrió el milagro, no en el pueblo. ¿Y por qué? No estaban dispuestos a creer. Dios no tiene límites de dónde poder manifestar su gracia, e incluso en algo tan sorprendente como es esto de la resurrección. Lo que nos muestra que las buenas nuevas del Evangelio que nosotros también hoy predicamos, una de las más grandes verdades que tal vez se comparte, es justamente la esperanza de la resurrección. Y por lo tanto, ¿para quiénes es esta esperanza? A la luz, ¿no es cierto?, de estos episodios del Antiguo Testamento, este llamado de atención que Jesús mismo le hace a quienes son de su propio pueblo, donde él mismo se crió. Esto puede ser para todos, no hay fronteras, no hay límites en este sentido. Y lo que vemos en el caso de Elías y Eliseo, vemos una iniciativa de parte de estas mujeres, un clamor de dolor. Exacto. Haz algo, por favor, porque, y en el caso de la segunda, yo ni siquiera pedí un hijo y sin embargo ahora me lo están quitando. Yo creo que esto es algo que también debiera llegar a los corazones de toda madre que ha tenido que perder un hijo. Es muy triste esa escena. Sin embargo, acá Dios muestra de que Dios tiene una solución. Muchos dicen, para todo hay solución menos para la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que incluso la muerte tiene solución. Así es. ¿Ya? Quizás no vamos a ver la manifestación inmediata como fue en el caso de estas mujeres, pero estas experiencias
nos recuerdan la promesa de Dios, como vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Que la promesa es que lo mismo que se manifestó en estos casos puede manifestarse en las vidas de los hijos de Dios en el momento en que Él Sí. vuelva otra vez y los justos resuciten. Así es. Entonces ya vemos, no hay un lugar donde esto se restrinja, pero también no hay un tiempo en el cual esto se restrinja. Dios puede obrar estos milagros. Entonces, si vemos estos que están en el Antiguo Testamento, tiempos que consideramos muy, muy distantes a nuestra realidad. Probablemente consideramos el Nuevo Testamento un poco más cercano, ¿ya? Lo vemos ya como más parte de lo que asociamos con nuestra experiencia. Eh, Ahí también tenemos un relato, y también de una viuda. Ujú. Hay algo con los más desposeídos, hay algo con Exactamente. aquellos que ya están sufriendo, hay algo allí, ¿no es cierto?, en cuanto al interés de Dios, de buscar a estas personas para resolver estos problemas. Tenemos, ¿no es cierto?, este caso de la viuda de Naín. Tal vez la mayor diferencia es que aún siendo viuda, etcétera, cosas en común, pero la viuda de Naín ya iba resignada. De hecho, el relato dice de que Jesús a distancia él ya ve la procesión y de acuerdo a la costumbre que tenían en aquella época, en aquella región, no habría sido muy difícil saber quién Ujú. era la deuda en este caso, porque habría ido al frente de la procesión, Así. Tremendo. encabezando la procesión. Y todo el pueblo, en simpatía, en solidaridad, la van acompañando. Pero no era un misterio quién era la que había perdido a un ser querido. Y ahí va adelante, Ujú. sabiendo que se ha quedado sola. Así Ya era es. viuda, ahora es su único hijo. Y eso es una situación para la cultura, para el momento, bastante desesperante, ¿no? Ujú. Porque ya habían ciertos problemas para una viuda poder sostenerse. Sí. Sabemos que era una cultura en donde el sustento al hogar lo llevan mayormente los hombres, ¿no? Y ahora la esperanza que tenía de un hijo varón que podía ayudarle a sostenerse, también se había ido. Por lo tanto, el cuadro era bastante eh, triste, deprimente, y por lo tanto Jesucristo se conmueve ahí, ¿no? El Evangelio de Lucas siempre destaca estas actitudes de Jesús hacia los más desvalidos, hacia los más necesitados, hacia los despreciados por la sociedad de manera injusta. Y aquí muestra la preocupación que Jesús tiene por una mujer que la sociedad estaba condenando al quedarse viuda y sola, estaba condenando casi a morir en la miseria. Y Dios, a través de Jesucristo, muestra su amor para con Ujú. ella. Y me llama la atención, siempre me he detenido en esta expresión, versículo 12 y 13 del capítulo 7 de Lucas, vemos este momento en particular, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ciertamente, muchos en la ciudad habrían tratado de encontrar alguna forma de consolar a Ujú. esta mujer. Muchos de ellos la conocían, muchas mujeres y hombres habrían sido amigos de esta viuda. Obviamente habrían tratado de decirle algo para consolarla. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dice, no llores. Siempre me ha llamado la atención, nosotros no nos acercaríamos a alguien Ujú. que está derramando lágrimas, diríamos, justificadamente por la pérdida de un ser querido y decirle no llores. Pero Jesús puede, porque Él tiene la solución. Jesús Y puede no es que sea decir, malo llorar, porque él mismo lloró después, vamos a ver después, ¿no? efectivamente, sí. Pero él es una expresión de querer consolar, de Ujú. querer acompañar a la mujer diciendo, mira, mira, no llores porque aquí va a pasar algo. Justamente, y es esa palabra distinta a lo demás. A veces en momentos, hasta no sabiendo mucho qué decir, nos encogemos de hombro y decimos,
palabras que después hasta lamentamos haber dicho porque no significaron nada. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tipo de consuelo ofrece algo así? Sin embargo, Jesús dice estas palabras que pueden sonar tan fuera de lugar para nosotros, pero Él tiene el poder para respaldarla. Y es porque Él es la resurrección y la Así vida. es. Y en momentos, lo que era una procesión de muerte se convierte ahora en una celebración, porque Él tocando el féretro se detienen y, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorpora el que había muerto y comenzó a hablar, y Él se lo entrega a su madre. Este relato muestra algo también del carácter de Dios, porque en muchos de los milagros, incluso en lo que vimos de la viuda de Sarepta y de la mujer tsunamita, se le pide al profeta, se le pide a Dios, se le pide a Jesucristo muchos milagros que obre. Pero aquí la viuda no le pide No solicitaba nada. No solicita, sino que Dios toma la iniciativa mostrando su gracia. Dios manifiesta su compasión, Dios se conduele de nuestro dolor. Sin embargo, muchas veces Él limita la influencia y su poder porque quizás no estamos en condiciones, no estamos preparados para recibir quizás sus bendiciones. Pero acá Dios toma la iniciativa mostrando su gracia a través de Jesucristo. Y este es un milagro que llevará digamos, a que la gente comience a darse cuenta que este Jesús no es cualquier persona. Así es, y bueno, y comienza a escalar, digamos, así la fama. De hecho, se usa esa expresión en los evangelios, muy distinto a fama como lo entendemos nosotros, pero comienza a crecer la fama de Jesucristo, y a través de estos hechos tan portentosos la gente se ve obligada, impelida a tomar una decisión. En el próximo bloque vamos a ver, entre otros casos, tal vez el más emblemático y el que más forzó a la gente a tomar una decisión respecto a quién era Jesús. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa en Lecciones de la Biblia. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Gracias por permanecer en la compañía de Canal Nuevo Tiempo. Ya estamos de regreso junto a ustedes y reiterando la invitación que ustedes ya pudieron ver. Escuela Bíblica tiene preciosos y significativos materiales para ustedes. Así que no dude, si siente que el Espíritu de Dios está inquietándolo, haciéndolo ver la necesidad de aprender más, de conocer más acerca de Dios, de Jesucristo y su plan para salvarnos. No duden en llamar, no duden en ponerse en contacto. Hay un equipo deseoso que está a la expectativa de que ustedes entren en contacto para pedir estos materiales. Escuela Bíblica los ha preparado con cariño y están disponibles para llegar a su hogar. Tal como nosotros estamos llegando a su hogar a través de este programa de Lecciones de la Biblia. Antes de ir al corte mencionábamos que estas resurrecciones, y ya habíamos trasladado nuestra revisión al Nuevo Testamento, Jesús hizo milagros que cada vez fueron desafiando más y más a la gente, porque ¿quién es este que hace los milagros? ¿Cuál es el objetivo después de realizar estos milagros? ¿Será que estos milagros van a terminar
coronándose con algo mayor que todos estamos esperando, etc. Así que ya vimos el caso de la viuda de Naín, una resurrección que ella no pidió, ella tal vez ya sentía todo el peso de la pena, de la angustia sobre ella y sin embargo Jesús interviene. Pero no siempre fue así. Hubo también casos en donde un padre, ¿no es cierto? En este caso Jairo, pensamos en él, va y busca a Jesús, se abre camino entre la multitud. ¿Qué pasa ahí, sin embargo? Este es un relato también muy interesante, ¿no? Aparece tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas. Si nosotros vemos ahí en Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante, ahí está este relato. Bueno, tú ya mencionaste un poquito cómo Jesús tiene que ir en medio de la gente. Por ahí en medio aparece esta mujer también que quiere tocar a Jesucristo y es sanada al tocar el manto de Jesús. Y ya pareciera que a ese momento quizás Jairo ya estaba nervioso, ¿no? Sí, se estaba produciendo una demora que él no... Exactamente, ¿no? Sí. Y es más, sucede que mientras Jesús está sanando a la mujer con flujo de sangre, dice en el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario, que es Jairo, de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué tremenda noticia, ¿no? No hay nada más que hacer. Y eso es lo que nosotros siempre pensamos. Creemos que la muerte es lo último, ya no se puede hacer nada. Dice el versículo 36 que Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y allí llega él a la casa y él llega diciendo algo, en el versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Yo no sé cómo se tomaría si alguien llega a un funeral, a un velorio, y dice, hey, aquí no está muerta, sino que está dormida. Hay que tener autoridad para poder decir eso. Similar a Jesús con la viuda de Naín, no llores. ¿Qué alborotos habían? La verdad es que cuesta imaginarlo, pero parte de la costumbre, y era casi impensado no hacerlo, hasta se contrataba gente para venir y llorar. Y mientras más uno lo pudiera hacer, más estatus, más honra reflejaba respecto a las familias frente a la sociedad. Así que siendo Jairo alguien importante, seguramente había mucha gente alrededor de la casa, en la entrada de la casa, llorando y haciendo estos alborotos. Muchos de ellos tal vez ni siquiera familiares, conocidos ciertamente, algunos, pero incluso gente se contrataba para esto. Y Jesús dice, no, esto es un estorbo para lo que Él está queriendo hacer. Y si bien siempre me ha gustado Marcos, sí rescato lo que señala Lucas aquí. Porque una vez que Jesús dice, no lloren, ella no está muerta, solo duerme, Lucas agrega, y se burlaban de él, verso 53 de Lucas 8, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ellos sabían, le habían tomado el pulso, se habían cerciorado que antes de contratar a esta gente, antes de organizar todo lo que sería ya el sepelio, que la niña efectivamente estuviera muerta, no iban a hacer eso, pasar una vergüenza. No habrían mandado a los sirvientes a avisarle a Jairo que la hija ha muerto si no estaban seguros de aquello. Y aquí es donde se ve confrontado finalmente lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos, versus el poder de Dios. Y ahí tú lo mencionabas, ¿no? Para nosotros la muerte ya no tiene remedio. Eso es lo que sabemos, eso es lo que conocemos, eso es lo que nuestra experiencia nos informa diariamente. Sin embargo, Jesucristo puede decir que para Él la muerte es como un sueño. La niña está durmiendo. Está durmiendo. Y voy a despertarle. Mire, que Él anuncia lo que va a hacer, ¿no? Y qué bonita escena, dice que Él se acerca, entró donde la niña estaba, tomó la mano y le dijo, Talita cumi, que significa en arameo, ¿no? Niña, a ti te digo, levántate. Yo creo que
imaginarnos la escena tiene que a nosotros llevarnos a pensar, wow, qué momento, hablarle a un ser inerte y tal poder, la palabra de Jesús, para levantar a esa niña que había Le devuelve muerto. la vida. Decir que la muerte es como un sueño. Ya hemos visto, ¿no?, que el ser humano no es que sea un compuesto entre un cuerpo, un cascarón y un alma que vive adentro, ¿no? El ser humano es un ser viviente. Entonces, cuando decimos que alguien al morir está durmiendo, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Es literalmente que, comillas, esa alma que muere en realidad está durmiendo o efectivamente está muerta y esto es solo una comparación para rescatar tal vez alguna otra idea? O sea, el sueño se refiere a que no hay conciencia de lo que está sucediendo alrededor. No se está mirando, no se está pensando. Ya vimos también en una lección pasada lo que dice Eclesiastés, no hay pensamiento, no hay obra, no hay sabiduría, no hay nada. Al decir que es un sueño, no significa que la persona igual está soñando, vamos a decir, ¿no? Sino que simplemente está en un estado de inconsciencia. Esto es importante porque si vemos que a lo largo de la Biblia hay testimonios de personas que fueron resucitadas, en ningún momento aparece testimonios de personas que cuenten qué pasó mientras estuvo muerta. Sí. Por lo tanto, la Biblia no nos quiere dar ninguna evidencia, no muestra ninguna evidencia de que haya algún estado intermedio, algún estado previo a la resurrección de conciencia. La muerte, es inconsciencia. La fe de ellos también está viéndose desafiada. ¿Qué vamos a pensar, qué vamos a creer ahora respecto a Jesús? Y aquí tal vez llegamos, ¿no es cierto?, a un momento culminante en este sentido con la resurrección de Lázaro, porque ya muchos entre los judíos no sabían ya qué hacer con Jesús, si aceptarlo como un profeta o como el Mesías, si seguirlo o no. Ya vemos la preocupación en ciertas cúpulas religiosas, ¿no?, viendo de que muchos siguen a Jesús. Ahora con este milagro, ellos ya están desesperados. ¿Ya? ¿Qué pasa en ocasión de la resurrección de Lázaro? Bueno, a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan también. Okay. Creo que Juan ha escrito con una perspectiva distinta a los otros tres, por eso se le llaman los primeros tres evangelios sinópticos. Y este Evangelio de Juan, la mayoría del material que contiene es material nuevo, está tratando de profundizar en algunos conceptos que quizás Juan considera que deben quedar más claros respecto a la persona de Jesús. No trata de relatar tantas historias, sino aquellas que son más significativas para mostrar quién era Jesucristo y cuál era la misión que Él vino a realizar. Y aquí aparece este relato de la muerte y la resurrección de Lázaro. Justo en el capítulo anterior a lo que va a ocurrir después, ¿no es cierto?, en la cena, digamos, en la semana de la pasión, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo hubo desde la resurrección hasta la semana de la pasión, pero aparece en el relato muy conectado a este desenlace final del ministerio de Cristo con los judíos en Jerusalén. Y bueno, quizás el relato de Lázaro lo conocemos bien. Lázaro cae enfermo, las hermanas lo mandan a llamar, llegan estos mensajeros donde está Jesús y Jesús le dice que a estos mensajeros, dice, esta enfermedad no es para muerte, estamos en Juan capítulo 11, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Noten ustedes que vemos aquí una acción intencionada de Jesucristo respecto a cómo va a tratar con Lázaro, un amigo de él. ¿Ya? Sabemos que él había sanado a muchas personas y él podría haber sanado incluso a distancia a Lázaro, porque hay ejemplos en el mismo Evangelio de Juan de que Jesús sana a distancia. Dice, anda, tu hijo se ha sanado. Exactamente. Va, ¿no? Y efectivamente fue así. Pero acá hay una intención de Jesucristo al retrasar su acción en favor de Lázaro.
Dile, estén tranquilos, esta enfermedad va a resultar en la gloria de Dios. ¿Cómo una enfermedad puede resultar para la gloria de Dios? Es un tema que quizás podríamos discutir también. Pero dentro del testimonio de Jesucristo, del ministerio de Jesucristo, hay aquí una intención de poder finalmente manifestar de manera más clara cuál es la identidad y cuál es la misión de Jesucristo a la tierra a través de algo tan triste como es la enfermedad y la muerte. Y es por eso que vemos que cuando Lázaro finalmente ha resucitado, ante el pavor y asombro de la gente, hasta las hermanas no entendían cómo vamos a correr la piedra, ya son 4 días, etc. Sin embargo, el verso 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, darle ánimo, consuelo, etc., vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Y yo creo que ahí está, ¿no? Cómo es glorificado Jesucristo, cómo es glorificado el testimonio que Jesucristo da respecto a su Padre, que es un tema que ya hemos visto en Juan, que creen. Exactamente. Y ahí está el desafío para nosotros. Nos queda poco tiempo y en este desafío de poder creer, ¿cómo es que esta verdad de la resurrección puede todavía ser entendido como una invitación a creer a nosotros? Es interesante, querido amigo, que en la resurrección de Lázaro, en algún momento sus hermanas también manifestaron cierto temor, cierto resentimiento, hasta podríamos decir, porque Jesús no había actuado de manera inmediata frente al requerimiento. Y Jesús, al responder a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo que este mensaje, querido amigo, es el que el Señor quiere decirte. Enfrentamos en esta vida a un enemigo tremendo que nos lleva a la muerte. Pero Jesús nos dice que Él es la resurrección, que todo aquel que cree en Él vivirá. Tenemos testimonios, tenemos ejemplos en la Biblia de personas que ya fueron resucitadas gracias a la obra milagrosa de Dios y de sus instrumentos. Pero ahora ese mismo Jesucristo que resucitó a Lázaro, que resucitó a la viuda de Naín, que guió a Elías, Eliseo, a resucitar a estos niños, el mismo Dios quiere hablarte a tu corazón y quiere ofrecerte esa resurrección, esa vida eterna, si crees. Si crees en Él, tú también puedes tenerla. ¿Quieres tener esa vida? ¿Quieres vivir para siempre con Él? Te invito a aceptar a Jesucristo en esta oración. Oremos. Querido Dios, querido Padre, Señor, hemos visto cómo en tu palabra tú nos invitas a creer en aquel que dio la vida y en aquel que está dispuesto a volver a traer a la vida a aquel que cree en Él. Señor, queremos creer en ti. Perdona nuestra incredulidad, abre nuestras mentes y capacítanos, Señor, para entender aquello que tú puedes hacer a través de nosotros. Te pido, Señor, que podamos afirmar en esta hora, que cada persona que está viendo este programa pueda reafirmar su fe en aquel que puede resucitar incluso a los muertos. En tu nombre pedimos esto. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ha sido una jornada muy intensa, muchos pasajes y sin embargo nuestra fe creo que se ve fortalecida cada vez que vamos a la palabra de Dios. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Será hasta la próxima.